lo que es esto que les comentaba, el comienzo de lo que llamamos la prueba o la teoría general de la prueba, ¿sí? Hay una frase de Palacio que me parece muy copada, muy interesante también. Cuando el texto, por ahí literal, de la Cátedra B les hace la cita, les dice: toda norma jurídica condiciona la producción de sus efectos a la existencia de una determinada situación de hecho. De allí que, bueno, les empecé a explicar. Fíjense esto, detengámonos un segundo en este disparador, ¿no? Toda norma jurídica condiciona la producción de sus efectos a una determinada, digamos, a la existencia de determinada situación de hecho. Nosotros, en materia civil, venimos estudiando a lo largo de varios civiles, algunos de ustedes, todos, pero por ahí los primeros 3 civiles que todos ustedes lo tienen aprobados, civil, obligaciones, parte general, obligaciones, contratos, vienen estudiando lo que es la prueba. Y la vienen estudiando desde la normativa de fondo, es decir, desde el Código Civil y Comercial, que sabemos que tiene algunas referencias probatorias. Y hemos visto nosotros en estas referencias probatorias cuestiones como la de forma y prueba, automáticamente forma y prueba, ¿no? Entonces allá por Civil 1 nosotros estudiamos, bueno, la forma de los actos jurídicos, ¿no? Entonces digo, bueno, los actos jurídicos pueden ser formales, no formales. Y la norma y el código me dice, bueno, son formales cuando la ley impone una determinada forma para la validez del acto. Entonces yo digo, bueno, para la validez del acto, porque quiero que este acto jurídico produzca sus efectos. Entonces después lo pongo en práctica en contrato cuando digo, por ejemplo, si yo tuviera una donación inmobiliaria, entonces tendría que hacerla por escritura pública, porque es la forma que el código de fondo, el civil y comercial, me impone para que este acto valga, ¿no? Donación inmobiliaria, compraventa inmobiliaria, o lo que respecte, lo que sea que uno haga sobre derechos reales sobre inmuebles, ¿no? Como marca por ahí el código. No nos vamos a meter en normativa puntual, ¿no? Vamos a plantearlo en un sentido general, porque estamos hablando del código de fondo. Pero sabemos que tenemos estos datos, ¿no es cierto? Estas cuestiones de cómo celebrar ciertos actos jurídicos. Porque en definitiva, ese cómo, que nosotros lo venimos estudiando en materia de fondo para la validez de los actos, ¿qué pasaría en caso de conflicto? Porque cuando existe un conflicto, hay que resolverlo. Cuando ese conflicto se judicializa, quien lo resuelve es el juez. Y al juez le tengo que probar, porque al juez le tengo que crear la convicción de lo que yo estoy diciendo es verdad. Es la posta. Yo, ¿sabe, señor juez? Yo tengo la verdad. ¿Y cómo hago para probar eso? Y bueno, depende. ¿Depende qué? Bueno, depende de los tipos de pruebas, ya lo vamos a ver el jueves, todos esos tipos de pruebas, pero yo tengo que saber que el código de fondo sí me da cierta información al respecto. Por ejemplo, este clásico que una compraventa, una donación inmobiliaria, nosotros sabemos que tiene que ser escriturada, ¿no? O me dirá, por ejemplo, los códigos de fondo, que tales documentos, por ejemplo, un documento firmado en blanco no puede ser probado por testigos. Y eso me lo dice el Código Civil y Comercial. Entonces me trae una regulación al respecto, ¿no? O tal instrumento, un contrato de locación, debe ser celebrado por escrito. O que el matrimonio genera la inscripción, o sea, la celebración del matrimonio por un instrumento público. ¿Vieron que me da esto? Entonces, en materia procesal, yo tengo que encontrar una regla que ahora la vamos a hablar, cierta pertinencia, ¿no? Porque supongamos que yo quiero probar una donación de una casa.
no me sirve de nada el ticket del supermercado. Porque y se lo doy en un extremo, porque ¿qué prueba? Y prueba que me compre un paquete de yerba, no por otra cosa, ¿verdad? No dice ahí que recibí por donación esa casa, ese inmueble, ¿no? Nosotros sabemos también que en materia procesal rigen mucho las cuestiones de los plazos, ¿no? Que nosotros lo llamamos oportunidad, ¿verdad? ¿En qué etapa de cada proceso deberé ofrecer o producir determinada prueba? Incluso sé que dependiendo de los procesos tendré ciertas diligencias a cumplir. Presentación o citación de una audiencia, comparecimiento en una audiencia, alegato en la audiencia, cumplimiento del tiempo para los alegatos, la producción de la prueba, la citación de los peritos. El código me da todo el manual de instrucciones de qué es lo que debo ir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, toda esta cuestión estrictamente práctica es la que empezamos a ver en esta parte de la materia. Entonces, vuelvo, cuando leía esta frase de Palacio decía, es un gran disparador, modo ñoño obviamente, a full, esto de que Palacio enseña que toda norma jurídica condiciona la producción de sus efectos a la existencia de determinada situación de hecho. Matrimonio, divorcio, ¿cómo es la típica? ¿Cómo pruebo? ¿Qué prueba tendré que producir para solicitar el divorcio? La existencia del matrimonio. ¿Cuál es el presupuesto para habilitar ese trámite? Y el matrimonio. Ordénese un desalojo. Solicite un desalojo. Inicio juicio de desalojo. ¿Qué tengo que tener aparte de la norma que me habilite el trámite, no? El hecho. Una ocupación indebida de un inmueble. ¿Sí? Por eso digo, es genial cómo en estas palabras que tienen esta carga técnica, nosotros podemos inferir o deducir en realidad tanta información que ya la sabemos. Porque estoy segura que todo esto que vengo diciendo, ustedes ya lo saben. Era solo cuestión de ordenarle un poquito, ¿verdad? Para empezar a ver todo este disparador. Cuando uno habla de la prueba, lo que tenemos que encontrar ahora es una coincidencia. Es una coincidencia entre ese hecho que yo estoy alegando, que estoy argumentando, y la norma. ¿Qué norma? La norma que voy a invocar. El órgano, el juez, será el encargado de luego valorar. Entonces, si yo tengo que buscar esta coincidencia entre el hecho y la norma para que luego, al final, el juez la valore, ¿quién tiene que hacer esta coincidencia? ¿En qué consiste lograr esta coincidencia? En una actividad probatoria. La actividad probatoria incumbe a las partes, nos dice la doctrina. La actividad probatoria incumbe a las partes. Y me voy a acordar y voy a traer ya a la mente el principio dispositivo. Porque el principio dispositivo, ¿en qué consiste? En que son las partes las que van a probar. Son las partes las que se van a encargar de cumplir con todas las diligencias del proceso. Cite, cumple el plazo, produzca esa prueba, ¿no? Solicite esto, solicite lo otro. El principio dispositivo entre nosotros dice, abogado, trabaje, ¿sí? El principio dispositivo hace eso básicamente. No les digo eso en el examen, ¿no? Ni cerca porque me van a sacar volando cuando les diga eso. Pero fíjense que tenemos que lograr esta coincidencia entre el hecho y la norma que estoy invocando. ¿Por qué entra la norma?
Porque yo estoy pidiendo que se respete mi derecho. Por eso me digo la norma, ¿no? Entonces, como yo quiero que se respete mi derecho mi derecho a iniciar un trámite, mi derecho a hacer un reclamo, mi derecho de propiedad, mi derecho de lo que fuere, hay una situación fáctica, el hecho, tengo la norma de base y sobre eso tengo que probar para demostrarle al juez cuál es mi fundamento, para demostrarle al juez dónde está mi motivación en requerir el auxilio de la justicia. Entonces incumbe a las partes esta actividad probatoria. Bien, cuando nosotros hablamos de la prueba, vamos a encontrar que en un sentido teórico hay 3 significaciones. Dentro de estas 3 significaciones, la primera se refiere a una actividad. Actividad que se despliega durante el proceso y que tiene por finalidad lograr la convicción del juez. En un primer sentido, ¿no? Una primera significación. Una segunda significación de este concepto de prueba se refiere a un conjunto de modos u operaciones que nosotros llamamos medios de prueba, de las que vamos a extraer esa prueba. Básicamente vamos a pensar en las fuentes acá. Y en un tercer sentido, una tercera significación de la palabra prueba, nos vamos a referir al hecho. Al hecho. Ese hecho que incumbe a las partes probar, que se concreta en la actividad probatoria, que el órgano deberá juzgar luego. Palacio une todas estas significaciones, tiene una definición comprensiva de estos 3 puntos y dice, define Palacio, la prueba es la actividad procesal realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley. Quienes estén con el texto de la cátedra B, página 1 de la unidad 4, el último párrafo, tienen la definición. Realizado con el auxilio de los medios establecidos por la ley y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia, ¿se nos ocurrió, Graciela?, de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas. Sí. Voy a repetir la definición, de todas formas la van a encontrar en Palacio, de todas formas la van a encontrar en el texto de la cátedra, unidad 4, página 1, último párrafo.
prueba es la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios establecidos por la ley. ¿Vieron que actividad procesal, medios, actividad, fíjense que es la primera acepción? Con el auxilio de los medios establecidos por la ley es la segunda referencia, ¿no? Y tendiente a crear la convicción es la tercera referencia. Sigue diciendo la definición: y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas. ¿Sí? De sus pretensiones de defensa, porque está mirando parte y contraparte, ¿no es cierto? Actor y demandado. ¿Bien? Ahora, teniendo en cuenta ya una definición de prueba, que vieron que, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Vieron que en los exámenes, más que nada por ahí en los exámenes orales, cuando nos preguntan un concepto, uno no sabe si es bueno o malo, si es un pro o un contra, porque capaz que los profes nos dicen, bueno, hábleme de la prueba. Bueno, la prueba de acá, de allá, que pim pum pam, la. Y por ahí capaz que el profe dice, che, me está hablando bien. Bueno, yo le pregunto, le pido la definición de prueba y lo libero a prueba, ¿no? O, ¿por qué no la define? A ver si estudió. Defíneme prueba. Pero que a veces nos encontramos con esos dos escenarios del concepto, así que yo tendría acá bien estudiadito el concepto de prueba, porque son varias las unidades de prueba. Entonces supongamos que están hablando de la prueba no sé cuánto, no sé, una pericial. Defíneme prueba. Y no le puedo decir, no, esa unidad no me tocó. Estoy en el concepto de prueba, ¿no? Incluso, bueno, etimológicamente, la palabra prueba viene del latín. Probus, que significa bueno, que significa honrado. Por lo tanto, cuando uno habla de lo que quiere probar o de lo probado, hablará de lo bueno, de lo honrado. Cuando nosotros queremos hablar ya aplicándolo a un sentido nuestro, a la prueba judicial en sí, nos vamos a referir a todas estas reglas que conducen a la valoración de la prueba, a la admisibilidad de la prueba. ¿Por qué? Porque en definitiva van a ser los hechos que conducen a la respuesta, a dilucidar un conflicto. Y esto de los hechos que conducen, justamente, es el objeto de la prueba. Los hechos, o sea, el objeto de la prueba se compone de hechos que nosotros llamamos afirmados. Dentro de los hechos afirmados nos referimos a aquellos sucesos, a aquellos acontecimientos que son susceptibles de una deducción que harán obviamente los jueces o el órgano. Pero cuando dice el órgano no estamos refiriendo a ese poder judicial que resuelve, ¿sí? Entonces los jueces y el órgano es lo mismo de lo que estamos hablando en un sentido concreto. Y estos hechos tienen que ser, vamos a darle dos características importantísimas fijas siempre, tipo llegaron para quedarse. Los hechos deben ser controvertidos, por un lado, y conducentes. ¿Se acuerdan que la otra vez cuando veíamos demanda y contestación, decíamos que en la contestación uno tiene que hacer la de niego. Yo no fui, yo no estuve, yo me quedé durmiendo, yo salí, el celular se me apagó, niego, así, niego todo. Acá vamos con la misma. Cuando yo tengo un hecho controvertido, ¿por qué me encuentro con este hecho controvertido? Porque una parte dice una cosa y la otra dice lo contrario.
Uno afirma y el otro lo niega. Ahí tengo la controversia. Eso determinará, ¿se acuerdan? El tema decidendum, que ya lo hemos visto. Ese tema decidendum es lo que trabará la litis y sobre eso será el objeto probatorio. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tendré que probar. Porque si la otra parte dice, tenés razón, ¿qué voy a probar? Tenés razón, sí, tenés razón. Es tu hijo, tenés razón, hagámosle el ADN. ¿Para qué? Si tenés razón en mí, sí. No lo necesito ya, ¿verdad? Yo lo que necesito es la controversia. Y siempre van a haber hechos controvertidos. Bueno, en el 98% de los casos van a haber hechos controvertidos. Porque si no, ya lo hubieran resuelto antes de judicializar la situación. Honestamente, ¿quién va al abogado de puro gusto? De hecho, la gente se frena de ir al abogado porque tiene miedo al valor de la consulta. ¿O no? Sí. ¿No sabe lo que va a cobrar por la consulta? ¿Vos pensás que le va a estar pagando la voluntad al abogado que se quiere ir de vacaciones? No. ¿Vieron? La gente no va de puro gusto al abogado. Por más que la consulta no esté tan cara. Depende del abogado, ¿verdad? Pero la gente no va de onda. Entonces, si no hubieran hechos controvertidos, si las partes no lo hubieran podido solucionar de otra manera, no lo judicializan. Entonces el hecho de por sí está controvertido. O capaz que no todos, capaz que algunos. ¿Bien? Y tienen que ser conducentes. ¿Qué quiere decir que sean conducentes? Relevantes. ¿Sí? Porque, a ver, varios de ustedes están así haciendo familia también en paralelo. Pensemos, tenemos una demanda de divorcio. Y la verdad, que al eliminarse las causales, mucha justificación no voy a dar. ¿No? En cambio, si yo pienso, por ejemplo, en una filiación, en un juicio de filiación, vamos a demandar a Pepito porque no reconoce a su hijo. Un hecho conducente será la existencia del vínculo entre María y Pepito. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que mínimamente se conocían, ¿no es cierto? Un hecho conducente será que han sostenido un vínculo. Por más que haya sido ocasional, tengo que demostrar que se conocían de alguna manera, ¿sí? Y no es que se conocían de hola y chau de lejos, que han tenido un hijo, ¿no? Entonces, no toda la prueba es conducente, porque muchas veces pasa que los juzgados, cuando los abogados producen pruebas que no son conducentes, ay, nomás la desestiman, dice, no me sirve, esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿sí? Y eso muchas veces van a escuchar ustedes que las respuestas son, bueno, depende cómo está o depende el criterio de cada juzgado, ¿no? Y esto van a ver que es recontra común. No, para tal juzgado esta prueba es re importante. No, el otro no le da tanta importancia porque prefiere ir por otro criterio. ¿Y cómo sabemos eso nosotros? Con la práctica. O sea, no hay otro criterio, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que tener la regla de lo conducente. ¿Bien? Entonces fíjense que esto, de la determinación del objeto de la prueba, determinando estas dos características de los hechos, es clarísimo, ¿sí? Y es importante. El código nuestro, la Tucumán, el artículo 320, fíjense lo que dice. 320. Apertura a prueba. Siempre que se hayan alegado hechos conducentes, acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba. ¿Sí? Fíjense que ahí, ¿qué es lo que me está marcando este 320? Hay que abrir a prueba. Porque uno me dice una cosa, el otro me dice otra, y bueno, hay hechos que conducen a la descripción de los hechos de uno y la descripción de los hechos del otro. ¿Sí? ¿Qué es un hecho notorio? Este está buenísimo, el hecho notorio. Los hechos notorios son aquellos
de los cuales tenemos un conocimiento natural, ¿sí? Es un conocimiento cultural. ¿Qué ejemplo de hecho notorio se les ocurre? Depende de un círculo social, de la cultura, todos lo conocemos. ¿Qué podría ser un hecho notorio? Hecho notorio puede ser, por ejemplo, el COVID. Bueno, puede ser la existencia del COVID, ¿ok? ¿Otro? Y en el libro hablaban de la crisis del 2001. También, en el texto tienen la crisis del 2001. Sí, la crisis económica. ¿No se les ocurre otro? ¿Estamos con esos? Recontra sirven. No entiendo para qué son los hechos notorios estos. Pensemos que son primero y apliquémoslo. Bien, Supongamos que tomemos vamos a tomar como referencia la crisis 2001, ¿sí? Y vos tenés que hacer algún argumento en tu escrito. No tenés que probar cuáles fueron los factores económicos, microeconómicos, macroeconómicos, de no sé qué, todo lo que se aplicará en cuestiones de economía, que fueron o que generaron la crisis del 2001. Porque es de notorio, es un hecho notorio, que en 2001 hubo una crisis económica con todo un desencadenante económico, social, político, jurídico. Creo que no dejó un frente por afectar esa crisis. El COVID. Cualquier persona que haya tenido más o menos 3, 4 años en el año 2020 sabía que había COVID. No conocía quizás la dimensión, pero estoy segura que un niño de 3, 4 años lo sabía, porque se le enseñó a lavar las manos con esta particularidad. Se le enseñó que tenía que salir con barbijo, que había que limpiarse bien los pies con la lavandina, con el alcohol, que no sé qué, que te ponen en las entradas de las casas, ¿no? Capaz que luego se acuerde. No, todos nosotros hemos sido plenamente conscientes. Y no es que hay que demostrar el origen de ese COVID. Que el murciélago, que el laboratorio, que no sé qué, y vayas a saber cuántas posturas había de dónde había salido ese virus. Pero de que existió, existió. Ahora algo importante. La mención de un hecho notorio en el escrito no quiere decir que no lo tenga que mencionar. Lo que yo tengo que hacer es no probarlo, pero sí afirmarlo. Si es conducente a la prueba que yo necesito, a la demostración de mi argumento, lo afirmo, no lo pruebo. Lo afirmo, no lo pruebo. ¿Sí? Al ser un día no laborable el 1 de mayo, como es común el 1 de mayo en Argentina, tengo que buscar el origen de por qué el 1 de mayo no es laborable en Argentina. ¿Alguien trabaja el 1 de mayo en Argentina? O sea, es dificilísimo. Bueno, sí, la panadería por suerte abre el 1 de mayo, ¿no es cierto? Pero vamos a lo común, ¿verdad? Hay situaciones que no. Pero ¿qué pasa en el escrito judicial con el hecho notorio? Lo afirmo, no lo pruebo. ¿Por qué? Porque el juez lo conoce ya fuera del proceso. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Por qué digo lo conoce fuera del proceso? Porque como dice ya la doctrina, un hecho es notorio cuando entra naturalmente al conocimiento de la sociedad. Bien, la crisis 2001 es el ejemplo que la doctrina le cita, ¿no? El COVID es también un gran ejemplo. ¿Qué pasa con los hechos negativos? Lo que tiene un hecho negativo es que se prueba por el afirmativo. Entonces, cuando hay un hecho negativo, sí hay que probarlo. Hay que desplegar la actividad probatoria. Entonces, tomemos como ejemplo en el Código Civil y Comercial el artículo 1758. El 1758 del Código de Fondo habla de los sujetos responsables, ¿no? El dueño y guardián de la cosa son responsables, bla, 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 bla.
No voy a decir la. Vamos a leerlo completo. Porque el eximente de responsabilidad en esos casos refieren a que han tomado todas las diligencias necesarias y ya se les escapó, ya se va de sus manos, ¿no? 1758. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene provecho de ella. El dueño y el guardián no responden, acá está el eximente, y esta es la prueba del hecho negativo, no responden si prueban, fíjense, no responden, se eximen de responsabilidad cuando, si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o tácita. Entonces, la prueba del hecho negativo, yo no autoricé, yo no le permití a fulanito que haga tal o cual cosa y se genere como consecuencia un hecho dañoso. Entonces, ¿qué hay que probar? Por el afirmativo, por el positivo, ¿sí? Yo no lo autoricé, fue contra mi voluntad. ¿Cuál es la prueba positiva ahí? ¿Cuál sería el hecho positivo? Demostrar que yo no autoricé, demostrar que yo no permití, demostrar que yo tomé las medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, tal o cual consecuencia, ¿sí? Parece medio raro que el hecho negativo, decir, ¿no?, que el negativo se prueba por el positivo. Pero, por ejemplo, vamos a llevarlo, ya sé que estamos en procesal civil, ¿no? Pero vamos a llevarlo a un ámbito penal. Un segundo. ¿Usted estuvo presente en el robo? No. ¿Usted estuvo presente en el robo? No. ¿Cómo demuestra esa negativa? Demostrando dónde estuvo, ¿verdad? Pero usted sí fue a trabajar ese día, ¿no? Pero usted ha marcado, el sistema registró que usted ingresó, usted tiene su número de legajo, su credencial, que tiene un QR, un código de barra, lo que sea, ha pasado por el control de seguridad de la empresa. No. Mire mi pasaporte, estaba en Cancún. Mire mi pasaporte, ingreso y salida. Salida del país, ingreso al país. Ingreso a Cancún, a México, donde fuere. No estuve. A mí me robaron la credencial, ¿sí? Yo no estuve en ese robo. Mire dónde impactaron las antenas de mi celular, ¿sí? Mi celular estuvo siempre conmigo. Mire dónde impactó, mire cuál fue la señal, a dónde repercutió ahí, dónde rebotó, digamos, la señal de mi celular. Mire la zona. No, el robo fue en la terminal, en Yerbabuena estaba yo. Pero usted estaba en Yerbabuena a las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora fue el hecho? A las 4:30. Un día, lunes, 6 de la tarde. Llega de la terminal de Yerbabuena al Open de Yerbabuena en media hora. Está complicado, ¿no es cierto? No va a llegar por el tránsito en media hora así. Se prueba por el positivo. ¿Bien? ¿Qué pasa con los hechos nuevos? ¿Por qué estamos viendo los hechos? Recuerden esto. El objeto de la prueba son los hechos. El objeto de la prueba son los hechos. Para eso después me voy a hablar de distintos tipos de prueba. Pero el objeto de la prueba son los hechos. ¿Qué pasa entonces? Tenemos el hecho notorio, tenemos el hecho negativo, tenemos el hecho nuevo. Los hechos nuevos, todos, hago esta aclaración de nuevo. Todos estos deben ser conducentes y todos estos deben ser contradictorios, ¿no es cierto? Es una característica para todos los hechos. Todos los hechos que se afirmen, ¿sí?, deben ser conducentes, deben ser contradictorios. Llámese estos hechos que estoy afirmando, nuevos, negativos, notorios, ¿sí? ¿Qué pasa con los hechos nuevos? La regla general nos dice que si con posterioridad a la situación que yo estoy demandando ocurre o surge un hecho nuevo, no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque mi conflicto fue ayer y ya lo determiné, ¿verdad?
O sea, trabé la litis. Ya tengo el tema decidendum. Ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, ya lo hice ayer, la semana pasada. Hoy hay un hecho nuevo. No, ya no lo voy a poder presentar. Dice la regla general. Ya no. ¿Sí? Pero, con posterioridad al cumplimiento de esos actos procesales, se podría permitir, pero bajo determinadas circunstancias. Entonces, nosotros vamos a ir al código, al 440. El código, el procesal, ¿no?, de Tucumán, en el artículo 440 y el 441 nos dicen hechos nuevos. Si después de contestada la demanda, la reconvención, sobreviniere algún hecho nuevo, sobre el derecho invocado por las partes, podrán alegarlo y probarlo durante la segunda audiencia. Ya vamos a ver qué es eso de la segunda audiencia. Hasta antes de los alegatos. Si fuera posterior a esa segunda y antes de los alegatos, podrá alegarse y probarse en segunda instancia. No en segunda audiencia, segunda instancia. Aplicado ya la vía recursiva. Porque para ir a la segunda instancia tengo que tener una sentencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tuviera un hecho nuevo, para considerarlo en sí nuevo, ¿qué tiene que haber pasado? Que no haya ocurrido antes o que no haya tenido conocimiento antes de ese hecho. ¿Sí? Pero en definitiva, cuando yo pienso acá, ¿en qué momento podría argumentar el hecho nuevo? Tiene que ser luego contestada la demanda. ¿Sí? Y en general es muy difícil que pueda plantearse un hecho nuevo por el derecho de defensa. Y nosotros sabemos que la defensa en juicio es una garantía constitucional. Si yo le voy tirando de a puchito, la información, yo actor, le voy tirando de a puchito la información al demandado, el demandado no, ¿cómo va a ejercer su defensa? No, ¿verdad? Por eso los hechos van en la demanda. La documental la acompaña en la demanda y ofrezco todo lo que voy a probar luego, lo que voy a poder producir luego. Siempre conducente y contradictorio, ¿sí? Pero sí tengo oportunidad para ver en qué momento lo presento a estos hechos. La regla es la negativa, o sea, la regla es que no, a menos que aparezca algo que sea totalmente relevante. Si no, no. Si no, no hay forma. ¿Sí? El juzgado le va a rechazar el toque, no me va a dejar. ¿Qué pasa con la prueba del derecho? Esta es una pregunta súper fácil, ¿o no? ¿Se prueba el derecho? No, No. No, se presume conocido ¿Por quién? por por todos. todos. Y principalmente Como principalmente. ¿por Por quién? el juez. Por el juez. Porque ahora, así como bien están diciendo ustedes, el derecho se presume conocido. Perfecto. Esa es la regla. Y ahora, principalmente, no va a ser objeto de la prueba, porque imagínense que yo en la demanda le diga al juez, y por si usted no sabe, acá está la norma. No. No, ¿verdad? Que falta de respeto. No. El derecho no se prueba. Por eso, simplemente en la demanda, cuando está la sección del derecho, ¿qué se pone? Fundamento mi pretensión en, y cito simplemente el articulado, la norma especial o lo que fuere, pero llega hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí llega. No le voy a explicar o le voy a interpretar la norma al juez. No. Sí, el derecho tendría que probarse de manera excepcional cuando me valgo de norma extranjera. Si no, no hay una mínima chance. Mínima chance. Y esto es algo que van a estudiar en Derecho Internacional Privado,
cuando ustedes estudian el artículo 2595 del Código Civil. El derecho internacional privado, si uno se pone a pensar, solamente esto le voy a decir y después continúo en privado, el derecho internacional privado en realidad no es un derecho extranjero, es un derecho local, que tiene algún elemento que lo internacionaliza. Por ejemplo, el domicilio de alguna parte. Por ejemplo, bueno, el domicilio es re importante. El lugar del fallecimiento o el último domicilio del causante, el lugar donde hizo algún tipo de testamento por acto público, o sea, depende el elemento que lo internacionalice, pero es un derecho interno, es un derecho local. De hecho, fíjense que cuando ustedes abren el 2594, se encuentran en este título cuarto, en el código, que es disposiciones de derecho internacional privado. Y miren lo que dice el primer artículo, ¿no? Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y en defecto de normas de fuente internacional. Se aplican las del derecho internacional privado argentino, ¿sí? Pero que tienen fuente interna. Entonces eso ya lo van a estudiar más adelante en esa materia puntualmente. Y ahora, el artículo que viene al caso es el siguiente, el 2595. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece. Si existen varios sistemas jurídicos que están vigentes, ¿sí? Que tienen competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado. O sea, me trae las reglas de cuándo voy a poder utilizar este derecho internacional privado, ¿sí? O cuando ahí está el reenvío. El reenvío es un concepto recontra común del derecho internacional privado, que me manda básicamente al derecho interno, ¿no? Ya van a ver ahí cómo se aplica en esa materia puntualmente. Solamente lo menciono porque es un ejemplo de cuándo habría que en todo caso probarlo al derecho extranjero. ¿Por qué en esos casos sí y opera la excepción? Porque el juez conoce el derecho interno, ¿sí? Y el juez no está obligado a conocer el derecho de todos los países del mundo, ¿sí? Conocerá en todo caso la normativa del derecho internacional privado correspondiente a la materia, ¿sí? Sobre la que él es competente, pero no conoce absolutamente todos los tratados que existen. Probablemente conozca muchos, casi todos, ¿sí? Pero en esos casos sí, hay que probarlo. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Tengo pulgares? Tengo pulgares. Vamos a los pulgares. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? No hay hambre. Hay hambre. ¿Ya saben qué van a comer? Los martes ayuno, porque tengo clase a las 2. Cocina más temprano. Me Cocina más levanté temprano. temprano por la clase de familia de hoy día. Y Sí, no, no pude hoy, bueno, ya le y iba a la tarde contar que a no las 10. puedo, porque a las Sí, 6 tengo clases. Iba a votar a las 4, pero nadie votó a las 4. nadie votó a las 4. Creo que votaron Claro, todos a las 6. Sí. perdí. Este, bueno. Yo siempre admito recomendaciones, ¿no? Ideas de qué puedo comer, qué puedo cocinar, así que acepto recomendaciones. Hablemos de lo que son los medios de prueba legislados. Medios de prueba legislados. Ya me dijo todo el nombre, ¿verdad? Cuando hablo de los medios de prueba legislados, me estoy refiriendo a modos, me estoy refiriendo a
operaciones que me van a guiar a la actividad procesal, me van a dar un dato valorativo, me van a dar información, ¿sí? Los medios de prueba me van a dar eso, me van a dar información. ¿De qué? De los hechos. Dentro de lo que son estas fuentes, estos medios, nosotros los podemos ir clasificando. Hay distintas características, digamos, que nos van a permitir clasificarlos. Entonces podemos hablar de pruebas que sean directas o indirectas. Una prueba directa, por ejemplo, lo cito a la contraparte a que haga un reconocimiento. Una prueba directa, ¿no? Una prueba indirecta, me voy a encontrar con que tengan que darle como una vueltita más, llamo un testigo. La prueba también podemos hablar de que ésta sea representativa o no del hecho que quiero probar. Una prueba puede ser representativa o no. Por ejemplo, hay una foto de un vehículo que chocó y yo veo en la foto en qué parte de ese vehículo está el impacto, por ejemplo, ¿sí? Pero también me puedo encontrar con que, supongamos que un juez o un fiscal se presenten en el lugar del hecho y adviertan posiciones de los vehículos, de un vehículo, adviertan marcas, huellas, miren todo un contexto. Y puedan presumir, tengan ciertos indicios que les permitan llegar a una conclusión y no necesariamente la foto. No para que la excluyan, ¿no? Porque a veces es importante presentarse. ¿Vieron las películas de los policiales o películas de investigadores, detectives, que llegan y miran, acá hay una pluma y estos pájaros solamente vuelan, dale, y te das cuenta por esa pluma? Bueno, imagínense, a mí me parece siempre tan exagerado todo eso, pero imagínense ustedes que hay pruebas, hay circunstancias que me pueden representar el hecho, ¿sí?, de una manera, entonces puedo valerme de distinto. Pensemos, ¿por qué estamos viendo esto? Porque después me va a servir para ver qué prueba presento, de cuál me puedo valer, cuál es la mejor prueba conducente a demostrar tal o cual hecho, ¿sí? Hay pruebas que se llaman incluso, que están preconstituidas o pueden constituirse, que eso también. ¿Y de qué dependen? Y bueno, una preconstituida, ¿qué quiere decir? Que está formada antes del proceso. Y constituirse, bueno, la voy a producir durante el proceso. ¿Cuáles son las pruebas que el Código Civil y Comercial de Tucumán, el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, menciona? Tenemos la documental, tenemos la informativa, tenemos una confesión o declaración de las partes, tenemos la testimonial, tenemos un reconocimiento, tenemos la prueba pericial, ¿sí? Hay distintos tipos de medios de prueba, que estas son las que en definitiva el programa les va detallando y que a partir del jueves agarramos una por una, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste lo que llamamos declaración de puro derecho? La declaración de puro derecho va a suceder
cuando no existan hechos controvertidos o contradictorios. La declaración de puro derecho se va a dar cuando no existan hechos controvertidos. ¿Sí? ¿Por qué puede pasar que no hayan hechos controvertidos? Porque directamente el demandado se allana en la demanda. Y digas, tenés razón, a todo, ¿sí? A todo, tenés razón, a todo. Por lo tanto, cuando hay una declaración de pleno derecho, de puro derecho, no de pleno, de puro derecho, el juez va a concluir la etapa probatoria. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque no necesita probar nada. Exacto. Si nada se controvierte, ¿qué es lo que vamos a cuestionar? Te reclamo esto, esto y esto. Sí. A todo tenés razón, a todo. Cerramos la etapa probatoria. ¿Qué hay que hacer entonces? Alegatos y sentencia. Y esto es lo que trae el 454 del Código. ¿Sí? Si en el marco de la primera audiencia la cuestión fuere declarada de puro derecho y no hay prueba para producir, ¿por qué? Porque puede ocurrir el allanamiento del demandado, entonces concluye la etapa probatoria y ¿qué hace el juez? Declara el caso de puro derecho y ¿qué hay que hacer? Le cede la palabra a las partes para que hagan sus alegatos y listo, sentencia. 454. Claro, el demandado directamente no cuestiona nada, tal cual. ¿Se acuerdan de la prueba anticipada que ya le hemos hablado? Dentro de las medidas. Sí, que nos adelantamos el tiempo. Pero ¿por qué el demandado no hace nada como para defenderse, digamos? ¿Qué Porque beneficio su trae eso? defensa es esa, porque su defensa quizás es esa. Porque quizás no tiene cómo defenderse, porque su estrategia sea esa, porque no tenga ganas de continuar la contienda, porque puede, digamos, porque cuando el Bien. esto tengan en cuenta también, que no sé si les pasa, ¿no? Pero cuando uno dice, la otra parte hizo tal o cual cosa, o sea, ya no lo hace porque de capricho, porque lo habló con su abogado antes. Y por más que el abogado le haya dicho, no te conviene, no es por ahí. Y la parte dijo, hacelo. Es decisión de él, pero ya fue asesorado, ¿no? ¿Por qué lo haría? Y bueno, dependiendo. Como le digo, capaz que no tiene cómo probar otra cosa. Capaz que tampoco tiene Andrés, intenciones de André, prolongar el proceso. dijiste el 454 y el 454 dice plan de trabajo, Sí, ya hablamos en definitiva de ese, sí. pero no es entonces no es el de declaración de puro derecho el 454. No, sí. Solamente Ah, que ese plan de trabajo te va a terminar diciendo que si después de la primera audiencia ya. la cuestión se declare de puro derecho, no tenés más nada que hacer. Es que el mío no dice eso. Para. Cuando yo tengo el que dice el de plan de trabajo, el 452. Capaz que es viejo denme un el segundito, código. que creo que María Teresa justo iba a decir algo sobre el tema del allanamiento. Sí, por ejemplo, sería que en caso, por ejemplo, que una mujer quiera demandar a tal persona de que es el padre es el padre del hijo que ella tiene, que no ha sido reconocido, entonces esta persona, como sabe que es el hijo, no quiere, se allana, digamos, la demanda, puede ser algo así, digamos, porque sabe que es el hijo, póngale, no sé, puede Porque ser. sabe que es el hijo. Eh, claro, y no se opone, no plantea ningún tipo de defensa. Y dice, generalmente le van a decir,
¿Estás seguro que mirá que si se demuestra que es tu hijo, vas a tener que hacerte cargo también de las costas del proceso, ¿no? Porque aparte de vencidas, pagan las costas. ¿Sí? El 454 del código dice, sentencia, si del desarrollo de la audiencia surgiere que la cuestión fuera de puro derecho, no hubiere prueba pendiente de producir y o hubiere un allanamiento total, se concluirá la etapa probatoria, debiendo el juez así declarar. A continuación, concederá la palabra a cada parte para sus alegatos, quedando el juicio en condiciones de dictar sentencia. En mi código no es el 454, es el 456, por eso no lo había encontrado. Bueno. ¿Qué pasa con la prueba anticipada? Estamos claros con el puro derecho, ¿verdad? Ahí con el ejemplo que dio María Teresa de decir, vamos a hacer una afiliación y el progenitor demandado acepta directamente, no hay ningún debate ni nada que producir, listo. La prueba anticipada nosotros ya la hemos visto hace unos días atrás, cuando hablábamos de todas las medidas previas a tramitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que el juez autoriza? Exacto. ¿Por qué? Por temor a perderla. Exacto. Se complica, se dificulta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle permiso al juez para poder producirla antes. Entonces, ¿qué recaudos tengo que tomar? Porque es la prueba anticipada antes de iniciar el juicio. Sí. Eso no era de que cuando se va, hay peligro de fuga o se va a ir de viaje o será por morir, que no. Por ejemplo, Ah, sí, ya me está acordé. por morir, sí. Ay, perdón, yo tengo muy poca sensibilidad. No, sí, está bien, pero te va a acordar cuál es esa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez, la parte, perdón, que la solicita, antes de presentar la demanda? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Qué? Antes de presentar la demanda está la mediación No, pero cuando obligatoria. yo tengo una prueba anticipada, quiero producir una prueba anticipada. Ah, la tenés que solicitar. Bien, y para que el juez la autorice, ¿qué debo cumplir? Tiene que estar fundamentada. Bien, los fundamentos de la petición, perfecto. ¿Y qué más tengo que dar? ¿Los datos de la parte demandada? ¿Sí? Tengo que dar los datos de la parte demandada. ¿Cuáles los datos? La identificación de la persona y el domicilio. ¿Sí? La identificación de la persona ya hemos visto si es humana, si es jurídica, cómo se le identifica, ¿se acuerdan? Y tengo que poner ahora también el domicilio. Y el tema del fundamento, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿sí? ¿Quién se anima? Pues ya lo hemos visto. Y por ejemplo, en el trabajo práctico que nos han dado, es un accidente que se produce en la 25 de mayo y Santiago, y uno de los, por ejemplo, uno de los testigos vive en Salta y tiene que viajar. Ajá. Entonces podés pedir de que ese testigo declare Antes de ir. de forma anticipada para poder asegurar eso antes de que se vaya. Si bien ahora se lo puede hacer por Zoom, pero podría ser. Ahí está. Está de 10. Hay otra persona también que es testigo, que es un anciano que viene del sanatorio, que sufre desmayos y también se podría pedir en ese caso el Quiero caminando con testigo. el sobrino. ¿Ese era? Quiero caminando con... Creo que... De que estaba en el bar con el nieto, creo. Ah, con el nieto. Ajá. Bueno. O sea, en el caso del chico que es salteño, ahí lo atropellan y él se tiene que volver a Salta y tiene que declarar ahí. No, él está de testigo del accidente. Entonces,
Y antes de que se abra la Digo, causa, lo hacen declarar a él primero. O sea, eso se llama prueba anticipada, antes de que se Lo claro, hacen demande declarar entre los conductores. porque el salteño tiene un viaje. Ya, ya, ya. Por eso lo adelantan. Se anticipa, se adelanta en la oportunidad procesal de ofrecer esa prueba porque el testigo, uno, peligra su vida prácticamente, tan muy complicado el señor anciano. Y el chico este salteño tiene un viaje programado por mucho tiempo, por fuera del país o lo que fuera, entonces producís la prueba, te anticipas a. y vos habías dado el ejemplo también de cuando tenías problemas con el vecino, que se te estaba rompiendo la pared y necesitas hacerla arreglar, entonces llamas a alguien para que testifique, no sé si vos o en clase, para que testifique las condiciones en que está, pero necesitas arreglarla antes de que eso Urgente. caiga. Sí, no, ese no lo di yo. Creo que sí lo dio, pero era con un caño, pero ¿sabes de qué? Pero no, no creo que es el mismo, porque el ejemplo que ella lo dio en obligaciones. Algo de una obligación, cuando se rompe un caño, yo entro a la casa del vecino, algo así, creo que algo así era. Vos no entres a la casa del vecino. Vos querés No, hacer una gestión de negocio. el tema es que necesitas arreglarla a esa pared, pero querés dejar el testimonio en qué condiciones estaba Sí, antes de que empiece el juicio. sí. Entonces pedís como esa medida que vengan y analice un perito, alguien en esa pared, para poder arreglarla vos y seguir, porque Claro. ya una vez arreglada no vas a tener prueba de nada. No, y ese está bueno, no se los di yo, ese se los di en orden en clase. Por ese ejemplo está bueno por la urgencia. O sea, se hace la prueba de manera anticipada justamente porque hay una urgencia. Fíjense, no porque el testigo va a viajar o porque corre peligro su vida, sino porque estoy hablando de un daño material, un derrumbe de una pared, por ejemplo. ¿No? Pero ahí está la urgencia o la dificultad. Ahí está la cuestión esta de la prueba anticipada. ¿Bien? María Teresa, ¿estaba por agregar algo? No, que yo me acordaba que eso era de gestión de negocios, Sí, el ejemplo. el ejemplo Que, que daba Bruno. sí. Sí, 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 yo me acuerdo de eso. Sí, cuando intervenís en un negocio ajeno. Em, ¿Cuál sería una definición de prueba anticipada? está, ya te digo en qué parte del texto Ok, del libro, ya te lo digo en un ratito, pero quiero avanzar con este punto. Con respecto a la legislación de la prueba, nosotros sabemos, que ya lo hemos visto el primer día, estas cuestiones de determinación de las legislaciones, ¿verdad? Sabemos que por mandato constitucional, la legislación procesal corresponde a las provincias, ¿verdad? Que la Constitución incluso, en el 75, inciso 12, si mal no recuerdo, de la Constitución, manda a que el Congreso Nacional legisle respecto de la normativa de fondo, como ser el Código Civil, comercial, aduanero, de minería, laboral, o sea, todas las cuestiones que hacen a la aplicación a nivel nacional, todo el territorio de la República. Y todo lo que respecta a procesos, como cada provincia administra su justicia, cada provincia dicta sus códigos de procedimiento. Bien, aún cuando sabemos que el Código Civil y Comercial tiene referencias probatorias, como decirnos, por ejemplo, que los contratos van a ser probados o van a ser utilizados como medio de prueba. El régimen de firmas, por ejemplo, cuando uno piensa en la firma de los instrumentos, llámense públicos o particulares firmados, cuando un instrumento se llama particular firmado, recién ahí se llama privado, porque la clasificación de los instrumentos es público o particular. El particular puede ser firmado o no firmado. Si el particular está firmado, se llama privado. Caso contrario, particular no firmado. ¿Sí? Esa es la estructura que tenemos nosotros para los instrumentos. No me acuerdo el número del artículo del Código Civil y Comercial. Ay, para Graciela, no me acuerdo cuál es el número que lo trae,
No voy a tirar uno al azar por las dudas, mira si le pego ahí. Pero el Código Civil y Comercial lo regula a esto. Cuando yo tengo el régimen de firma en el Código Civil y Comercial, entiendo que la firma es una manifestación de la voluntad. ¿Por qué? Porque exterioriza el consentimiento, ¿verdad? Y me lo trae el código de fondo. Entonces yo puedo utilizar un contrato firmado como medio de prueba, ¿sí? Documental. Entonces vamos a la clásica locación, ¿sí? Si quiero ejecutar un contrato de locación, presento el contrato, bien, y que está firmado. ¿Estamos? El código, hace un rato leíamos el 320 del Código de Procedimientos y básicamente decíamos, bueno, cuando ya tengamos los hechos que son conducentes y ya determinemos también cuál es el tema sobre el que vamos a discutir, el juez que ordena la apertura a prueba, ¿sí? No lo dice de esta manera, pero hagamos la traducción bien en llano, nos marca esto. Teniendo ya los temas por decidir, ¿qué hacemos? Abrimos a prueba. En realidad lo hace el juez, nosotros no lo hacemos, lo hace el juez. Porque la preclusión, o ya el cierre de las instancias anteriores, gracias al impulso del procesal, nosotros como parte, como abogado, ¿qué hacemos? El impulso, ¿verdad? Esperando que cada etapa del proceso precluya y no vuelva, no retroceda en el tiempo, si no, no termina nunca. Pero la apertura de la etapa siguiente la tienen que hacer el órgano, lo tienen que hacer los jueces, ¿verdad? Entonces, cuando vemos acá y empezamos a ver el régimen legal de las pruebas, vemos dónde se regulan, por qué es importante, porque en la apertura a prueba todo lo que ya hemos planteado en los hechos de la demanda y en la contestación, ahora hay que empezar a practicarlo, ¿no? A producirlo. Todo lo que dije, mire cómo lo sustento. ¿Ve que tengo razón? Produzco. Traigo el testigo, traigo al perito, presento la cámara, ¿está? Ahí. Por eso es importantísimo, porque el juez, ya el spoiler, digamos, ¿sobre qué va a determinar? Sobre lo que se ha producido, sobre lo que se ha demostrado. No puede ir más allá de lo que no se ha demostrado, ¿sí? Por eso es importante que el abogado no sea negligente, que no se duerma, ¿sí? Eso que por ahí uno dice depende de la picardía del abogado, depende de la estrategia que plantee, no porque sea pícaro o mirá que vivo que no, tiene que ver con la responsabilidad que tiene el abogado de producir la prueba. ¿Por qué? Porque si no, nos podemos encontrar con estos abogados que son tipo chantas, siempre está la manzana podrida, que dicen, no, vamos a juicio. ¿Y qué hace? Cobra los inicios y después cuando ya no tiene cómo continuarlo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace? Pierde la parte, la hace perder el juicio. Y que la parte pierde el derecho, le mintió desde el arranque de la entrevista, ¿no es cierto? Pierde plata el cliente, pierde plata, con todas las consecuencias que eso implica. Es muy irresponsable el abogado que actúa de esa manera, ¿sí? Entonces, y estos hay, el otro día, re chisme acá, me enteraba de una chica que era compañera mía, no sabe lo que hace. En otro momento les cuento que estamos grabando, ¿no es cierto? Pero es muy irresponsable, es muy irresponsable esa situación. La prueba, vieron que les decía al principio cuando arrancamos, ¿no? La prueba tiene que ser pertinente. ¿Por qué decimos que la prueba tiene que ser pertinente? Porque si yo quiero demostrar que Graciela es mi deudora, a mí de nada me sirve que demostrar que en su casa tiene una pizarra, ¿verdad? Si yo quiero demostrar que Graciela es mi deudora, tengo que demostrar que me ha pedido dinero, que yo presté dinero, que me ha firmado un documento, que no me ha devuelto el dinero. Así, ¿verdad? Entonces la pertinencia de la prueba apunta a que sea adecuada al hecho que estoy queriendo probar.
al hecho sobre el cual ella me va a decir, yo le digo, me debes, no te debo nada a vos. Es al revés, capaz que me dice encima, no, vos me debes a mí, me dice. Bueno, sumamente controvertida la cuestión. ¿Sí? Entonces la prueba que vamos a producir tiene que ser pertinente. Que sea pertinente quiere decir que sea adecuada respecto de el tipo de prueba y el hecho que se invoca. Esa es la coincidencia que dijimos al principio, tal cual. Esa coincidencia que planteamos al principio. Exacto. Exacto. La prueba, además, debe ser admisible. ¿Qué quiere decir que sea admisible? Hay dos patitas, hay dos pilares en la admisibilidad. La legalidad y la oportunidad procesal. La admisibilidad se para en dos patitas. La legalidad y la oportunidad. ¿Conocen la teoría de... Ay, ¿cómo se llama la teoría? El otro día veía una serie de abogados y me acordé y dije, ay, esto lo tengo que hablar y procesar pronto. Ay, creo que la anoté. Dame un segundo. Ay, no la anoté. Bueno, no la anoté. Se las voy a comentar y si se acuerdan el nombre, genial, porque no es que tiene un nombre de libro en sí, digamos, de código me refiero, por ahí la doctrina suele comentar. Cuando uno adquiere una prueba de manera ilícita, está ante una prueba que tampoco será admitida por la forma en la que fue adquirida. ¿Se llama prueba? Ay, ¿cómo se llama esa prueba? ¿Cómo Bueno, puedes repetir lo que dijiste? ¿cómo? ¿Puedes repetir tipo todo lo que acabas de decir? Para. De la... No te lo voy a decir porque lo voy a repetir. Lo voy a anotar. Algo como que envenenada. Ay, no me acuerdo, pero tiene un nombre que es muy copado porque tiene que ver con esto de la legalidad. Si yo obtengo una prueba de manera ilícita, o por ejemplo, vieron que, vuelvo al caso de recién, Graciela me dice, en realidad vos me debes a mí, y yo tengo el pagaré, y yo voy y se lo robo. La teoría del árbol envenenado, sí, gracias. Qué bien cuando ya me siguen con lo que digo, qué bueno, es esa. La teoría del árbol envenenado justamente dice, si yo obtengo la prueba de manera ilícita, no puedo pretender que valga cuando la presente en el proceso. Entonces supongamos que, vuelvo acá, Graciela, yo la demando porque ella es mi deudora y ella dice, no, al revés, vos me debés. Yo sé que ella tiene un pagaré, por ejemplo, firmado por mí, yo se lo robo. O le mando a que roben, ¿verdad? No puedo hacer, está todo mal, todo está mal, ¿verdad? Yo no puedo presentar una prueba que obtuve de manera ilícita en un proceso pretendiendo que sea lícita. Y ahí está el criterio de la admisibilidad, porque altero la patita ahí de la legalidad. Lo mismo, presentar una prueba fuera de término. ¿Por qué? Es extemporánea. ¿Por qué? Porque ya pasó la oportunidad procesal para presentarla. ¿Sí? A menos que sea alguna excepción autorizada por hecho nuevo y que el juez me autorice. ¿Sí? Y otra característica que debe tener la prueba es la atendibilidad. Que básicamente estamos hablando de una prueba que sea idónea para crear convicción en el juez. ¿Quién tiene la carga de probar? La carga probatoria, ¿en quién recae? En las partes. La carga probatoria recae en las partes. Y acá vamos a pensar.
Habitualmente nosotros decimos el que alega prueba, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se han dado distintos supuestos de cómo estos criterios han evolucionado. En un primer momento nos podemos encontrar con este tipo de aforismos, se llaman, que refieren a el que alega prueba. ¿Saben dónde estaba el problema? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en cuestiones médicas? Un paciente que había tenido, se había sometido a una cirugía. Estaba con la anestesia, estaba anestesia total. ¿Cómo prueba una mala praxis? No puede. ¿Cómo prueba que ocurrió tal o cual situación que excede a la forma o la buena práctica, no sé si se llamará buena práctica en la cuestión médica, que los médicos no han seguido los protocolos, las reglas? No puede. Entonces, esta regla del que alega prueba resulta insuficiente para un montón de supuestos. El clásico es esto. ¿Vos hablas de obligaciones de medio y de resultado? No, en el ejemplo que decís de la mala praxis. Claro, por el resultado. Pasa que a veces, cuando uno dice, no, pero se desencadenó tal o cual supuesto, muchas veces va a pasar que los médicos digan, no, lo que pasa es que en realidad el paciente no reaccionó, o podía darse que el paciente reaccione de tal o cual manera ante tal tratamiento, el paciente ya prestó su consentimiento, se le explicó el efecto adverso, hicimos todo lo posible. El tema es que si efectivamente hubo una mala praxis, el paciente no tiene las herramientas para probarlo. Entonces se invierte la carga probatoria y entramos a lo que llamamos las cargas dinámicas. La teoría de las posturas de las cargas dinámicas, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, hace o le permiten al juez que éste distribuya esta carga probatoria. Que ya antes, por ejemplo, en vez de encontrarse, vuelvo a la mala praxis, ¿no? Que en vez de encontrarse en la postura del paciente que no tenga los conocimientos o las herramientas, que recaigan los médicos y sean los médicos los que prueben por el positivo. Vamos de nuevo al hecho negativo, no, ¿cómo pruebo el hecho negativo? Por el positivo. ¿Cómo? Tomamos todas las diligencias, el protocolo seguido fue esto, la medicación, esto, lo otro, que la anestesia, todo, ¿sí? Aparece la carga dinámica. Muchas veces la regla esta de la carga dinámica la tiene que utilizar el juez. ¿Por qué? Porque la regla general es el que alega prueba. Si yo le digo a Graciela que me debe, yo tengo que probar que ella me debe. Y esta es una regla que nosotros le tenemos en obligaciones. El acreedor prueba la existencia del crédito y el deudor prueba el pago, ¿no? Si yo digo ella me debe y Graciela dice tengo todos los comprobantes de pago, ya está. Ella probó que se desobligó y yo me quedo en la nada pagando las costas del proceso porque lo inicié por nada, ¿sí? Porque mi abogado no me asesoró probablemente de decir no te mandes sin prueba, ¿sí? Un cliente puede tener todo a su favor o nosotros podemos tener todas las intenciones de ayudar, pero ¿y si no lo podemos probar? Estoy renegando, hace poco me pasó con un caso así que no podíamos conseguir la prueba y la persona dice no quiero que me dejen en banda porque ya me pasó con abogados que me han cobrado y no han iniciado nada. Y le tuvimos que explicar que nosotros si iniciamos algo no va a prosperar y no va a prosperar. Y me dice, ¿qué podemos hacer? Y nada, no podemos hacer nada. Y hemos estudiado y me ayudó. Como un mes estuve estudiando ese caso y no podía encontrar la prueba, no podía encontrar la vuelta. No hay nada ni de jurisprudencia, no hay forma de... Y me dice, si lo inicio y caímos en la típica, te va a pasar lo mismo que antes. Vas a terminar pagándole al abogado para nada, ¿no? Y dice, bueno, pero lo iniciemos. No va a prosperar. ¿Vos querés pagarlo para iniciarlo? Demasiada honestidad y no, demasiada honestidad, pero no corresponde, ¿no? BIPOS no corresponde. Después dependerá de cada uno, ¿verdad? Después depende de cada uno. Hay gente que dice, vamos, total es plata, total. Yo estoy de la vereda opuesta. A la gente la plata le cuesta, ¿o no?
Si tuviéramos todo un arbolito de plata, bienvenido sea, pero no es cuestión. ¿Vieron que hace un rato les hablaba del principio dispositivo? ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste el principio dispositivo? Dijimos hace un rato. ¿Consiste en qué? Que las partes deben impulsar el proceso. ¿Cómo? Que las partes impulsen el proceso. Ese es el del impulso procesal. Ah, Parecido. ¿Y el dispositivo en qué consiste? En que las partes aporten las pruebas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que le dije el dispositivo entre nosotros? Que la abogada trabajé. Acá, el principio dispositivo, al permitir que las partes aporten la prueba del proceso para lograr la convicción en los jueces. Eso acuérdense de mencionar cada vez que hablen de la prueba. Pensemos nosotros que todo lo que las partes produzcan en prueba, ¿qué es lo que va a buscar? O sea, ¿qué es lo que va, más allá de lograr esta convicción, ¿no?, de los jueces? Va a lograr el esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? Producir esta prueba va a esclarecer. Imagínense cómo darle luz a todo ese conflicto empantanado. Imagínense que eso es lo que van a lograr. Esclarecer estos hechos controvertidos. ¿Sí? Ahora, la producción de las pruebas corresponde a las partes, pero los jueces tienen la facultad, esto capaz que se acuerdan de procesal 1, de las medidas para mejor proveer. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Quedó medio ahí, ¿no? Los jueces podrán disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos, tratando de no lesionar el derecho de defensa de las partes, ni suplir su negligencia, ni romper su igualdad en el proceso. Esto es algo que los primeros días creo que Graciela mencionó. Esto de la intervención de los jueces no puede venir a reemplazar un poco esto de la negligencia quizás de los abogados de las partes, porque no tienen que avivar los jueces o el secretario a las partes. Avivar lo digo entre nosotros. ¿A qué me refiero con esto? En que si las partes o el abogado no se da cuenta, no estudió el caso para ver qué es lo que le conviene a su cliente y dónde está la mejor representación de su cliente, el juez no lo tiene que despabilar. 85 años tuve cuando dije despabilar, así me sentí. ¿Sí? No lo puede dar las soluciones porque el juez no es parte. Imparcial, imparcial. Cada vez que digo eso me viene el doctor, las clases del doctor Marco Otul, una genialidad. Sí puede dictar medidas para mejor proveer, que lo ayudarán a esclarecer, a dar luz a ese pantano. Pero fíjense qué clarito el 135, el artículo, cuando nos trae esta reglita. ¿Sí? El 135 del Código Procesal. Bien, entonces, no es que los jueces van a reemplazar la tarea de las partes, porque tampoco pueden pedir prueba, porque supongamos que viene el juez y le dice a una parte, presente tal o cual prueba, porque sabe, o porque ya está viendo, que la otra no, porque no es parte, no puede tirar para ninguno de los lados. Hay muchos escritos que incluso las partes lo conocen en las audiencias y que a veces se sorprenden ahí en el momento, ¿sí?
Y es porque el procedimiento así lo manda, no porque el juzgado no trabaja, es porque los códigos de procedimiento así lo mandan, ya lo van a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a las audiencias preliminares, vamos a una primera audiencia. ¿En qué nos vamos a encontrar en una primera audiencia? En que la tarea que va a tener el juez desde el arranque será acercar a las partes, ¿no? En una audiencia de conciliación. Vamos al código. 443. Contestación de demanda y o reconvención, primera audiencia. Contestada la demanda y o reconvención sin oposición de defensas previas, el tribunal fijará la fecha para la primera audiencia dentro de los 60 días. En la misma se corre traslado a las partes y se disponga que ofrezcan las pruebas. Resumen los incisos. ¿En qué vamos? ¿Qué es lo que buscaremos, en esta primera audiencia? Ya me trae. Primero que las partes comparezcan, ¿sí? La comparecencia de ambas. Si alguna o ambas no se presentan, el proceso continúa, ¿sí? La incomparecencia en esta primera audiencia no frena el proceso. El proceso continúa, digamos, con vos, sin los dos, continuamos igual. ¿Por qué? Porque ya fue iniciado. Pero lo que necesitamos es que esta primera audiencia se desarrolle en presencia del juez. Puede ser de manera presencial, el juez, sí, no puede delegar esta tarea, pero también puede ser de manera virtual, ¿sí? Lo puede hacer por videoconferencia. ¿Qué es lo que buscaremos en este primer acercamiento entre las partes? Que concilien. Escúchame, ¿usted le debe a usted? Sí. ¿Y usted también le debe? Sí. ¿Y por qué no llegó a un acuerdo en la mediación? No, porque seguimos con el pantano, ¿no? Seguimos con toda la controversia. Bueno, ¿qué es lo que proponen los abogados? ¿Sí? Yo traigo esta oferta. Yo traigo esta. ¿Y por qué no me sirve esta? ¿Y por qué no me sirve esta? Bien. Ahí es donde hablaremos de este plan de trabajo. ¿Sí? Ahí es donde, creo que Bruno lo mencionaba hace un rato, hay este plan de trabajo. Que lo van a encontrar en todo lo que es el desarrollo y cierre de la audiencia a partir del artículo 449. La primera audiencia deberá celebrarse con la presencia y bajo la dirección del juez de la causa, en forma indelegable, ¿sí? Bajo pena de nulidad. No está el juez, no hay audiencia. ¿Dónde se celebra? Bueno, en el despacho del juez o en un lugar acondicionado al efecto, alguna sala. Podrá ser filmada y grabada por los medios técnicos que tenga el tribunal. También se puede hacer por videoconferencia, lo que decíamos antes. ¿Qué es lo que haremos? El juez deberá procurar, 451, la conciliación. Encontrar otra forma de solucionar el conflicto, ¿sí? Acerquemos a las partes. Resuélvanlo. Bien. En caso de no lograrse una solución alternativa, se proveerán las pruebas ofrecidas, a cuyo efecto se tendrá en cuenta todos los aspectos conciliatorios tendientes a su simplificación. Se produce la prueba. Bien. Se plantea en todo caso lo que haya que plantear. Falta de personería del demandado, lo que haya que plantear. Ahora, oídas las partes, resueltas todas las cuestiones que pueden suscitar en el transcurso de esta audiencia, ¿qué hay que hacer? Resolverlas. Ahí está esta idea del saneamiento, esta potestad saneadora que tienen los tribunales. ¿Para qué? Para no avanzar en el proceso con vicios. Tengo que ir resolviendo, saneando, limpiando, ¿sí? Todo lo que pueda entorpecer el proceso, y armaremos el plan de trabajo. 452. Se establecerá la conducta que deberán seguir las partes, los letrados y el juzgado. Sí. André, en el caso de que nos estás diciendo que pueden comparecer o no, y si no comparecen, sigue. Sí. En el tema de la primera audiencia, donde ellos tienen que ofrecer las pruebas, ¿cómo hacen si no están presentes? Se tienen por resuelto sin que se hayan presentado las
las partes, se cierra la audiencia, se cierra la audiencia. Y no hay ofrecimiento de prueba. Y no, porque las partes no la han ofrecido. Pero te puede beneficiar o no, depende de la parte que se haya presentado. Porque si se presentó una, la otra, Claro. Estrategia, la otra, a favor Perfecto. o en contra, ¿no? Perfecto. Por ahí, ¿sabes cuándo pasa? Supongamos que estás en el juicio, volvamos a la filiación. Y citamos al presunto progenitor y no va. Y viene la madre que presentaba María Teresa hace un rato, ¿no? Y viene la madre y presenta la prueba. Y el otro se defiende. El silencio también es una respuesta en el ámbito procesal, ¿no? Y el silencio no implica no hablar. El silencio implica la falta del acto procesal. Porque se te está dando todo, se te ha citado con mucha antelación, sabes el objeto de la demanda, podés valerte de la prueba, no podés pagar un abogado, anda al colegio, anda a la práctica, lo vas a conseguir. ¿Sí? O sea, tenés todo y no vas, estás haciendo silencio igual, o sea, estás actuando. Dale, ya termino igual, sí, tranqui. En este plan de trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, el juez va a determinar cuáles van a ser los actos que las partes y los letrados continuarán, los trámites que el juzgado mismo realizará en tiempo y forma. ¿Sí? ¿Para qué? Para la segunda audiencia. La producción de la prueba la tienen en el 453 y fíjense, se ordenará la producción de toda aquella prueba que no debe ser rendida en segunda audiencia. Acá lo van a hacer. ¿Sí? Cuando ustedes tienen la producción de la prueba, cuando ustedes tienen el plan de trabajo, este plan de trabajo que estamos viendo, fíjense que marca una especie de calendario. ¿Sí? Esta calendarización del proceso que les dice el texto, por ejemplo, para la cátedra B, es cuando les está diciendo, vamos a poner cuáles van a ser las tareas de las partes, las de los letrados, las del juzgado, vamos a ponerle fecha, vamos a armar realmente un plan de trabajo. ¿Sí? Ahora, en la segunda audiencia, que esta la tienen 456, ahí van a encontrar la segunda audiencia y ya con el cierre. Esta segunda audiencia que nosotros encontramos, vamos a ver que ya básicamente las partes van a convencer al juez de sus versiones, van a tener la prueba, y es lo que es el juicio en un sentido concreto, ¿no? Lo que las partes pueden encontrar ya como el juicio en sí. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si seguimos sin poder conciliar, si ya hemos presentado las pruebas, cualquiera, la confesional, la testimonial, la pericial, ya se han tramitado las medidas de mejor proveer del juez para acompañar la prueba y todo, ¿qué es lo último que me queda? Ya cierro la etapa probatoria. ¿Qué es lo que viene? Los alegatos. Los alegatos se hacen en la audiencia y se hacen de manera verbal. ¿Vieron cuando los profes dicen los procesos tienden a la oralidad? Es importante que ustedes desarrollen la oralidad, es importante el manejo de la palabra, es importante el manejo del lenguaje. ¿Por qué? Porque tienen 15 minutos para los alegatos. 15 minutos que se dan al actor primero, porque esto también, ojo, estudienlo esto. ¿En qué orden? 458. Concluida la prueba, concluida la producción probatoria, el tribunal concederá a las partes la palabra para los alegatos finales en forma oral. En ese momento ya hay que ir preparado con los alegatos a la segunda audiencia. Ya tenemos que ir cancheros con eso. Y fíjense, primero al actor. ¿Quién toma la palabra primero? El actor. No es quien quiere hablar primero. Primero, esto es importantísimo. Luego el demandado. Y posteriormente, bueno, si hay otras partes, las otras partes.
Tienen 15 minutos cada uno. Chicos, esto es de verdad y se lo hace cumplir. Y cuando no, por ejemplo, no habla, no toma la palabra el actor y quiere primerear ahí el demandado, se lo manda al lugar. O sea, compórtese, usted no tiene que hablar ahora, hable el actor. ¿Sí? Tiene que hablar primero el actor. Si alguna parte lo solicitara, podrá autorizar un tiempo superior atendiendo a las condiciones del caso. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, habría que ver cuál es la circunstancia o por qué se excede de los 15 minutos o por qué pide más tiempo. Pero ya depende del juzgado, ¿sí? Y de la circunstancia de la parte. Bien. ¿Y qué mandamos ahora? Listo. Terminamos los alegatos y ¿qué falta? ¿Qué viene ahora? La sentencia. La sentencia. Bien. Entonces, recapitulando esta cuestión, acordémonos, presentamos la demanda, determinamos los hechos, ofrecemos la prueba, acompaña la documental. ¿Qué prueba ofrezco? La que venimos viendo ahora, la conducente, la pertinente, la que sea conveniente, digamos, para la parte. ¿A qué voy a eso? A lo que tengo que determinar cuál va a ser el hecho controvertido, porque de eso es lo que voy a producir la prueba. Ojo, que tampoco va al tuntún, tirar prueba por todos lados, ¿no es cierto? Porque ya tengo que tener de antemano qué es lo que voy a poder producir. Por eso es importante cuando ustedes vean la primera entrevista, el primer acercamiento con el cliente, de decirle qué pruebas tiene. Y antes de mandar la demanda, asegurarse de la prueba que tiene el cliente. Porque el cliente va a decir siempre que tiene razón. Porque siempre va a contar los hechos que le convienen. El tema es que nosotros tenemos que tener la precaución de ver si efectivamente todos esos hechos que el actor o nuestro cliente, quien fuere, el actor demandado, está argumentando, luego voy a poder probarlo. ¿Sí? Entre nosotros, porque ver nuestro nombre, porque ver nuestra firma. Entre el cliente, porque nosotros, ¿qué es lo que queremos con el cliente? Y queremos que gane. No solo por nosotros, por el interés del cliente, por la confianza que está depositando en nosotros. ¿Sí? Porque después va a salir y va a decir, ¿sabe el abogado que tengo? Anda con mi abogado, ese también, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que representar el interés de nuestro cliente y tampoco pintarle un escenario o un panorama perfecto cuando quizás no lo tiene. Entonces yo no le puedo pintar ese panorama, ¿verdad? Porque nosotros no podemos asegurar un resultado si no sabemos, primero no podemos, primero no porque no, el resultado no lo aseguramos. Y tampoco podemos ofrecerle un trámite, una gestión que no sabemos si la vamos a poder hacer. Mire, a ver, ¿es viable? No es viable. ¿Es viable si usted me consigue esto? Traiga esta prueba. Díganme qué papel, porque a veces el cliente viene y dice, yo tengo un papel que lo firmé, tendría que buscarlo, porque me parece que lo dejé en la casa de la tía Marta, pero después que se murió, el hijo no sé si lo habrá... Bueno, consigamos ese papel para ver qué es. Capaz que el papel tiene una escritura y no un papel, ¿no es cierto? Entonces capaz que con eso lo podemos hacer mucho o no. Entonces eso es importantísimo. ¿Bien? ¿Qué hacemos con el ofrecimiento de la prueba? Tenemos el plazo luego para empezar a producirlo. Y la producción de la prueba es la que vamos a ver el jueves con ya cada prueba en particular. Los plazos y demás, ahí lo vamos a ver. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? No les digo más nada.